Bien, ahora sí, nuevamente para todos, muy buenos días. ¿Cómo están en este día jueves? Muy bien, profe. Qué bueno. Revisando un poco hasta ahora lo que habíamos comentado, y así le damos la oportunidad a que el resto de los compañeros vayan incorporándose a la clase, pudimos avanzar en algunos de los ejercicios de ayer, en la elaboración de la pieza del candado, en la elaboración de esa pieza mecánica, que era toda curva. Pudimos realizar algo de esos ejercicios. Profe, la verdad yo no adelanté nada ayer que tuve que trabajar hasta tarde, pero ya Perfecto. adelantó. Excelente. Andrés, Stephanie, Sofía y Diego. Hola Diego, buenos días. ¿Pudimos adelantar algo más de los ejercicios de ayer? Buenos días. Hola Diego, buenos días. Yo hice un poco el candado, o sea, el candado lo hice, me faltó la letra. Ajá, te faltó el Y el cuadrito de otro, texto para insertar. sí señor. Y el otro, la verdad, por medidas no supe hacerlo. ¿Por qué de pronto no, Diego? ¿Qué sientes que te pasó que no te estaba dando el ejercicio? Lo que pasa es que, digamos, no supe cuadrar, o sea, hice los círculos, pero no encontré como las medidas para hacer, para la distancia de los otros círculos. El ejercicio tenía todo, o lo tiene todo, de hecho. ¿Te acuerdas que ayer nosotros en el video, o en la clase mejor dicho, hicimos todo como el desglose o el despiece o el análisis de esa figura? Vamos a aprovechar en unos 5 minutos antes de iniciar nuestro contenido y realicemos ese ejercicio. Vamos a compartir pantalla. Por favor, me confirman que ya podamos estar viendo la pantalla. Sí señor, ya. Sí, perfecto. Excelente. Bien. Ayer estuvimos haciendo este desglose o esta descomposición de esta figura. ¿Qué información y qué elementos, qué siluetas o qué figuras nosotros habíamos podido identificar ayer para la realización de este dibujo? Los círculos. Ajá, estuvimos viendo que aquí habían varias circunferencias. Teníamos de pronto, hagamos con un color diferente. Teníamos de pronto esta circunferencia, teníamos esta circunferencia, teníamos esta de las 4 esquinas. Imaginemos que las circunferencias me quedaron bien con el pulso. ¿Listo? Tenemos las 4 circunferencias, estas 6 circunferencias por acá. Teníamos aparte una información de un centro, el centro que era común para esta circunferencia interna, para esta circunferencia externa. Teníamos los centros, o tenemos los centros, de cada uno de estos, donde también nos decían cuál era la separación en horizontal entre el centro principal y los centros de los lados. Veíamos también que nos daban una separación para los centros de estas circunferencias en el sentido vertical. Adicionalmente, vamos a ver aquí. Adicionalmente, podíamos identificar que aquí había un arco, que esto obviamente corresponde a una circunferencia.
Tenemos un arco acá, que esto al inicio fue una circunferencia. Y aquí también. Y acá también. ¿Listo? Este mismo centro, además de ser el de las circunferencias en color magenta, iba a ser también el mismo de estas circunferencias en verde. Entonces, quiere decir que estas dos circunferencias son concéntricas. Es decir, ocurre lo mismo que en la parte central de la figura. Estas dos circunferencias grandes son circunferencias concéntricas. Y por último, ya de estas obviamente conocemos sus radios. Radio 6, radio 12. Y por último, observamos, perdón, que aquí hay un arco y que este arco podría ser parte de una circunferencia grande que está hacia ese lado. Al igual que acá. Tengo este arco que forma parte o que al inicio fue una circunferencia. Y de estas 4 circunferencias externas grandes, tenemos la información de los radios. Radio 40 y radio 80. El de la izquierda también es radio 40 y el de abajo también es radio 80, porque esta figura es simétrica con los dos ejes. Es decir, la parte derecha es la misma en sentido de reflejo a la parte izquierda, y la parte de arriba es lo mismo en cuanto a un reflejo a la parte de abajo, es decir, la pieza es simétrica. Y una vez ya teniendo esta figura, podemos realizar esta que tenemos acá, porque es simplemente trasladar las medidas de una cara a la otra cara y darle los grosores que nos están apareciendo acá. Y eso es lo que vamos a hacer en este instante. Entonces, cuando vamos a iniciar, ¿desde qué punto nos conviene hacerlo? ¿Desde dónde deberíamos iniciar la figura? El círculo del En centro. este caso, la de la izquierda. Sí, estoy de acuerdo. Desde la circunferencia de la izquierda. ¿Listo? Indistintamente, ¿cuál de las dos empezamos a dibujar? Si la de afuera o la de adentro. Es decir, si la de 20 de radio o la de 12.5 de radio. Activamos el comando circunferencia. Como no nos están dando ninguna información de coordenadas, quiere decir que la podemos realizar en cualquier parte de la pantalla. Hacemos clic en cualquier parte de la pantalla. Hagamos la primerita, la que está aquí adentro. Radio 12.5. Ya indicamos el centro, el radio 12.5. Enter. Aquí está. Vamos a movernos esto para acá. Perdón por esto. Bien. Hagamos nuestra segunda circunferencia. Ya hicimos la de 12.5. Hagamos ahora la de 20. Circunferencia. El mismo centro. Para que nos quede bien, deben ser el mismo centro estas dos. Indicamos el radio 20. Enter. Ya tenemos estas dos circunferencias de adentro. Ahora, ¿qué podemos hacer para empezar a ubicar los centros de las 4 circunferencias de la esquina? ¿Qué podemos hacer para encontrar o para dibujar los centros de las 4 circunferencias de cada esquina? Y otras líneas desde el centro. Correcto, me parece muy bien. Es decir, unas líneas de construcción, ¿cierto? Sí, señor. Listo. ¿Cómo fueron esas líneas, Diego? ¿Hacia dónde las trazaste? Hacia abajo, hacia los lados. ¿Desde el centro? Sí, señor. Del centro hacia abajo. Del centro hacia 32. abajo dibujamos una línea. Creo que sin medida, ¿cierto? Porque como es de construcción ahorita, no va a hacer ahorita mucha falta la medida. Luego que dibujaste esta línea hacia abajo, ¿hacia dónde te dirigiste, Diego? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia ambos lados. Hacia ambos lados. Yo voy a moverme hacia acá. ¿Lo hiciste con alguna medida o sin medida?
manejé 32, no sé. Ajá, en este caso, Diego trazó primero una línea de referencia acá y luego, ahora sí, dibujó un segmento que midiese 32, tanto a la izquierda como a la derecha. Y es lo que vamos a hacer nosotros. Acá movemos el cursor, en este caso con restricción ortogonal hacia la izquierda, 32, Enter. Perfecto. Vamos entonces ahora hasta acá. De este punto final a la derecha, 32, Enter. Perdón, ya tenemos entonces esta información, es decir, en teoría, por aquí debe pasar estos ejes que serían acá estas líneas, por donde pasan los centros. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué seguimos haciendo para poder encontrar estos puntos de referencia? Los otros círculos. Ajá. ¿Cómo hacemos de pronto? ¿Cómo podemos llegar al centro de esas otras circunferencias? Podríamos sacar dos líneas en el centro hacia la derecha y la izquierda. Desde el centro hacia la Eh, derecha y la izquierda. desde aquí, Sí, señor. ajá, hacia la derecha y hacia la izquierda. Stephanie, ¿tienen de pronto o deberían tener alguna longitud específica? Los mismos 32 em, cen- que son milímetros. Milímetros, sí. Y luego sacar por cada línea Ujú. hacia arriba y hacia abajo 16 milímetros. Ajá, vamos a hacerlo con otro color por acá. Es decir, y lo hacemos simultáneamente en el gráfico. Hicimos una línea de 32 hacia acá, una línea de 32 hacia acá. ¿Listo? Que es la que ya tenemos dibujada a la derecha. Y Sí, señor. luego, dice Stephanie, profe, vamos a realizar entonces una línea de 16, dijiste, ¿cierto? Sí, señor, hacia arriba y hacia abajo. 16, hagamos un color que se vea más. De 16 hacia arriba, de 16 hacia abajo, a los dos lados. 16 aquí, 16 acá. Lo mismo hacemos aquí. 16 acá, 16 acá, 16 y 16. Con la finalidad de nosotros poder encontrar, ahora sí, la ubicación de estos puntos que están acá. Es decir, los centros de la circunferencia. ¿Listo? Ahí ya Sí. creería yo que sería innecesaria la que hicimos abajo. Ajá, podría ser. Porque, o a lo mejor, para aprovechar lo que nos comentaba Diego, llevarnos, para no tener que redibujar otra, vamos a llevarnos o a mover estas dos líneas simplemente hacia acá, hacia el centro. Le decimos mover, la ubicamos en el centro y ya son las dos que tú nos estabas sugiriendo. Sí, Y señor. aprovechamos entonces la construcción que nos comentaba Diego. Listo. Hagamos entonces eso, me parece buen camino por allí. Aprovechemos el dibujo de Diego, comando mover, punto de referencia, clic, y lo cambio de posición a donde tiene que estar. Ahora vamos a dibujar, vamos un segundito a verificar acá la medida, 32 acá, 32 acá, perfecto. Ahora dibujamos esas lineecitas que nos comentaba Estefan. Hacia arriba, 16, hacia abajo, 16. Las mismas las colocamos del otro lado. Vamos entonces y la podemos copiar de una vez. Punto de referencia y las llevamos a su sitio. Ahora sí, estas han sido simples líneas de construcción solamente para ubicar los puntos centros que están acá. Estos 4 puntos centros. Es decir, estos 4 estoy señalando en rojo. Ahora, ¿cómo tiene que ser la información a introducir para el dibujo de esas circunferencias en la esquina? ¿Cuánto mide de pronto el radio, el diámetro o qué otra información tengo? Tenemos un radio de 6.
Ajá, entonces podemos utilizar la primera, donde conocemos el centro, porque ya lo acabamos de dibujar, y tenemos la información del radio. Perfecto. Podemos también agarrar la del diámetro, porque lo que hacemos es multiplicar cada radio por 2 y ya tenemos el diámetro. ¿Listo? Es posible también realizarlo por ahí. Centro y radio. Empiezo con el primero, indico punto centro y dibujo el radio. Radio 6, enter. Ya tengo el primero por acá. Repetimos la operación. Centro, radio 6, enter. Activo comando nuevamente, indico punto centro, radio 6, enter. Y la última, punto centro, radio 6, enter. ¿Listo? Pude haberlo hecho por ahí, porque nos quedó, o pudimos emplear también el comando de la simetría, de la copia tipo espejo. Pudimos haber activado el comando, seleccionado una circunferencia, enter, indicar el punto por donde va a pasar el eje de simetría, todo el centro de la pieza. Y me puedo mover hacia abajo o hacia arriba para copiar a la derecha en este caso. Le digo que no quiero borrar y puedo repetir nuevamente la operación para las dos de abajo. Vamos a deseleccionar esta. Enter. Ubico el centro de simetría. Muevo el cursor, en este caso ahora a la derecha o a la izquierda para copiar hacia abajo. Y le digo que no quiero borrar. Ahí tengo el mismo resultado. Perfecto. Ya tenemos entonces las 4 circunferencias de esta pieza. Ahora, ¿qué sigue para esto? Ya tenemos, creo que el 50% de esta parte de la pieza. Podemos hacer los otros círculos de un radio de 12 Sí, en los mismos correcto. con el centro que Exactamente. hicimos el 6. Ajá, exactamente. Podemos hacerlo por medio de la circunferencia y decirle centro, radio 12. O pudiésemos utilizar la herramienta del desfase y decirle al programa cuánto es esta separación que está acá. Si yo observo los dos acotamientos, entonces, ¿cuánto debe ser esa linecita que acabo de dibujar en rojo? ¿Cuántas unidades debe medir? 6, si no estoy mal. Ajá, es decir, el radio más grande, que es 12, y le resto el radio más pequeño, que es 6, entonces este pedacito también mide 6. Es decir, pudiésemos decirle al programa con el comando del desfase, indicamos las distancias que es 6, enter, toco la circunferencia y le digo si lo voy a copiar hacia afuera o hacia adentro. En este caso debe ser hacia afuera. Vamos a verificar si realmente esto nos quedó con un radio de 12. Vamos a las utilidades, buscamos el radio y seleccionamos. ¿Cuánto nos dice el radio? La consulta, ¿cuánto nos dio? Y 12. Exacto, es decir que está correcto. Con cualquiera de esas dos opciones los podemos realizar, ya sea con el dibujo de una circunferencia nueva, ya sea con el desfase. Y aquí pudiésemos hacer lo mismo. O dibujamos las 3 circunferencias que nos quedan, o hacemos 3 desfases, o de pronto empleamos la simetría, en este caso hacia la derecha, y luego repetimos el proceso con las 2 hacia abajo. Yo la voy a hacer con el desfase porque creo que me va a dar más rápido todavía. Clic hacia afuera, clic seleccionar, hacia afuera. Clic aquí, hacia afuera. Perfecto. Ya tenemos entonces las circunferencias de referencia donde aparece esta linecita en color rojo a la izquierda. Ahora, ¿qué nos está faltando para ir completando esta figura? Creo que ya tenemos el 75% de la figura. De esta parte de la figura. ¿Qué nos estaría faltando hasta ahora? Los arcos. Ajá, serían en este caso los que se aprecian
aquí y acá, que sería uno aquí y uno acá. Hagamos con otro color. Este de acá y este de acá. Uno aquí y el otro acá. Perfecto. Hasta ahora, eso es lo que nos está haciendo falta para completar. Habíamos dicho que este arco podría formar parte de una circunferencia grandota que mide de radio 80, al igual que la de aquí abajo, y que la de este lado era también como una circunferencia grande de radio 40. Y nos damos cuenta que estas dos circunferencias, que al final van a quedar como arcos, tienen un punto de conexión con estos arcos que están acá, que en algún momento fueron circunferencias también. Es decir, si revisamos el listado de circunferencias, lo habíamos comentado ayer, ¿cuál de todas creemos nos puede ayudar a construir esos arcos? ¿Qué informaciones tenemos? Comencemos por la primera. De esas circunferencias grandes que van por fuera, o de esos arcos que van por fuera, ¿conocemos el punto centro y el radio? Observemos ahí, ¿conocemos el punto centro y el radio? El centro no lo tenemos. El centro no. Hasta ahorita no hay ninguna señalización por acá, como por ejemplo estas, que nos estén indicando dónde está el centro. Entonces, esa ahorita no nos va a funcionar. Sigamos explorando. Centro y diámetro nos va a pasar creo que lo mismo. No tenemos esa información. Dos puntos, y estos dos puntos corresponden al diámetro de la figura. ¿Conocemos dos puntos del diámetro? Creo que no. Ahorita todavía creo que no tenemos dos puntos de esa figura. ¿Conocemos tres puntos de la circunferencia? ¿Hay tres puntos definidos para dibujar esas circunferencias? Tampoco. Creo que tampoco, exacto. Conozco dos elementos a los cuales pueda ser tangente y conozco el radio. Ese podría ser, ¿no? Sí, profesor. Sí, ajá, porque conozco este elemento a donde tiene que ser tangente, conozco este elemento a donde le digo que pueda ser tangente y conozco el radio. Es decir, tengo las tres informaciones requeridas para poder construir esta figura. Hagámoslo por ahí a ver cómo nos va. Activamos circunferencia, tangente, tangente, radio. Tocamos el primer elemento de tangencia. El programa se encargará de decir por cuál puntico de estos va a pasar la circunferencia. Yo solamente le digo que quiero que sea tangente a esta circunferencia. Y el programa va a decir, va a ser por aquí, va a ser por aquí, va a ser por acá, o por acá, o por acá, o por acá, o por acá. Eso se encargará AutoCAD. Indicamos el elemento de tangencia, indicamos el otro elemento de tangencia y precisamos el radio. En este caso, el radio es 80, Enter. ¿Listo? Aquí está el dibujo. Esta es la circunferencia que está arriba. ¿Listo? Aquí abajo debería ser también la misma circunferencia. Podemos activar el mismo tipo. Tangente acá, tangente a esta, radio 80. Perfecto. Ahora nos quedan simplemente la de los lados más cortos, exactamente el mismo análisis. Activamos tangente, tangente, radio, circunferencia, tangente a esta, radio 40, Enter. Allá donde lo dibujo hacia afuera, en el lugar donde lo coloqué. Tangente aquí, tangente acá, 40, Enter. Ahí tiene que quedar. Repetimos el proceso, circunferencia, tangente, tangente, radio. Clic acá, 40, Enter. Listo. Ya tenemos el 95 o 97% de la figura, de esta parte de la figura.
¿Qué nos está faltando para que nos quede así como está? Borrar, cortar. Ajá, aquí nos toca aplicar el comando de cortar. En este caso, como hay muchas cosas que cortar, pudiésemos hacerlo un poquito más rápido. Un momentico acá. Aprovechemos en borrar estas líneas de referencia porque creo que ya cumplieron la función que tenían que cumplir. Quedémonos ahora con esto que tenemos acá. Entonces, activamos el comando de cortar y aquí vamos a seleccionar todo para decirle o para dar a entender al programa que todo va a ser referencia de corte para poder entonces empezar a realizar este proceso todavía un poquito más rápido. ¿Listo? Podemos hacerlo por aquí o podemos hacerlo como lo hemos manejado tradicionalmente. Activamos el comando de cortar y digo, si estas dos son mis referencias, entonces puedo borrar esta. Aquí lo que hago es simplemente decirle al programa que considere todo como una referencia y ahora yo simplemente o nosotros simplemente indicaremos los pedacitos de línea rectas o curvas que tendremos que cortar. Enter, ahora sí, empecemos a borrar. Borremos esta, esta, esta y esta. ¿Qué más nos tocaría borrar? Observemos cómo debe quedar la pieza y qué nos está faltando borrar. Los 4 círculos de afuera. Ajá, este de acá, este y este. Perfecto. Y ya la pieza creo que está casi en su totalidad. Sería ideal que nosotros pudiésemos hacer unas lineecitas de referencia indicando los centros. Entonces, simplemente podemos hacerlo con el comando línea. Puedo hacer una pequeña linecita de referencia para indicar estos centros. Esto es simple uso de línea. Tenemos identificación de este primer centro, este elemento, lo vamos a copiar en todos los centros que están acá, para que nos quede esto mucho mejor. Aquí, acá, acá, perfecto. Ahora sí, ya tengo los 4 centros de la esquina, el centro del medio. Ahora simplemente nos queda es dibujar la cara de la derecha. Comentábamos ayer que si nos damos cuenta, en el acotamiento no hay nada que nos estén dando la altura, porque las alturas vienen dadas por la vista de al lado. Todas las líneas que ustedes pueden identificar a la vista de la derecha vienen de la pieza de la izquierda. Observemos acá esto. Y estas de acá representarán estas de acá. Entonces, pues hagamos ese proceso. Utilicemos esta vista y empecemos a trazar líneas de construcción para entonces empezar a estructurar cada una de estas caras. Entonces podemos hacer ese proceso. Utilicemos aquí los cuadrantes. Empezamos a trazar líneas de construcción, en este caso hacia la derecha. Estas dos más altas o las más extremas vienen siendo esta de acá y esta de acá. Entonces ya nos queda es simplemente dibujar una línea aquí y la otra separada a 8 para conformar esta primera sección. Voy a hacer a propósito una línea por acá, así, no importa que me quede larga. Y voy a hacer un desfase paralelo a 8 unidades. Toco el elemento a la derecha
Aquí en esta porción debe estar esta cara que está acá. Yo lo voy a redibujar con un rectángulo. Voy a utilizar la referencia de la intersección aquí y un dibujo acá. Borro esto, que ya no me está sirviendo, y borro esto, que ya no nos está sirviendo. Vamos entonces a graficar esta parte de la porción. Observamos que esta parte de la porción viene siendo esto. Entonces, exactamente el mismo análisis que hacíamos hace un instante. Utilizaremos líneas de referencia o líneas de construcción hacia acá. Y luego tendremos que indicar una línea vertical que esté separada de esta a 34 unidades. Pudiésemos dibujar acá una línea de referencia de aquí hasta acá que mida 34, enter, bajamos y hacemos coincidir perpendicularmente con esta y luego volvemos hasta acá. Perfecto. Borramos las líneas de construcción que ya no nos sirven. ¿Listo? Hasta ahora vamos bien en esta primera parte. Sí, señor. Lo que estamos utilizando es la información de la izquierda para conseguir la vista de la derecha. Normalmente en dibujo técnico se realiza de esa misma manera. Es decir, no siempre vamos a encontrar las medidas tanto en la cara de la derecha como en la cara de la izquierda. Porque a veces eso es como sobreutilizar lo que serían las cotas o el acotamiento. Entonces en dibujo técnico lo que se hace es, si ya hay correspondencia entre una cara y otra, simplemente se coloca un solo acotamiento y nosotros por construcción vamos obteniendo el resto. Bien, ya tenemos entonces los contornos continuos. Vamos entonces con los contornos discontinuos. Este que está acá es la perforación como arista no visible de estos huequitos que están aquí. De este acá y obviamente de estos que están acá. ¿Listo? Un segundito. Porque la pieza es así. ¿Listo? Entonces, sigamos entonces el proceso de construcción. Simplemente trazamos líneas de referencia desde este cuadrante hasta acá, enter, desde este cuadrante hasta acá, enter, desde este cuadrante hasta acá, enter, desde este cuadrante hasta este borde. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Deshacernos o borrar estos excesos, que son los que ya no nos están haciendo falta. Con la herramienta de cortar, selecciono referencia, enter, y digo que voy a borrar todos estos. Perfecto. Ya tenemos estos pedacitos. Ahorita le damos la característica segmentada. ¿Listo? Ya por lo menos tenemos el segmento dibujado. Vamos a realizar de pronto también esta representación de ejes, que son los ejes de estas perforaciones que están acá. Entonces, otra línea, ahorita también de referencia, que vaya de aquí hasta acá. Por ahí tiene que pasar el centro. Borramos de aquí hasta afuera. Dibujamos otra línea por acá, hasta aquí. Borramos el exceso. Listo. Generalmente, así lo encontramos en los planos de dibujo técnico.
cuando estamos representando líneas de ejes, en este caso. Primero, la línea de eje tiene la característica que es un trazo largo y un trazo corto. Trazo largo, trazo corto. Trazo largo, trazo corto. Ejes de simetría más o menos se representan con esta característica. En el caso de las que están en color gris, estas representan aristas no visibles al observador. Es decir, son cosas que están por detrás de algo. Cuando hablamos con respecto a las líneas de ejes, estas generalmente deben sobresalir un poquito de la pieza o del elemento a lo cual estáis señalando el centro. Es decir, esta no debería quedar al ras, sino que la debo extender un poquito más. Porque es la representación que deben tener este tipo de líneas. Entonces, simplemente podemos tocarla y estirarla un poquito más. ¿Listo? Simplemente para cumplir esa condición de dibujo técnico. Puedo hacer lo mismo con la línea de acá abajo. Estiramos un poquito a la derecha, estiramos un poquito a la izquierda. Ahí sí, esa es la mejor representación. Ahora ya simplemente nos está faltando este contorno no visible y el eje central que representa el que tengo justo en el centro de la pieza. Vamos entonces a traer líneas de construcción para dibujar esta parte central. Utilizo el cuadrante, voy hasta acá, perfecto. Utilizo nuevamente el cuadrante, voy hasta acá, perfecto. Borro lo que ya no nos está haciendo falta, esta, y tengo que borrar ya también esta y esta. Listo. Ahora ya tengo estas dos líneas grises que son de trazos no visibles, es decir, aristas ocultas. Ahora hagamos la última, que es la representación del eje central. Línea de referencia a partir del centro y la hago coincidir acá. Puedo también estirarla, primeramente así, si quiero, y luego estirar el poquito a la derecha y el poquito a la izquierda para representar correctamente el eje. Perfecto. Ahora simplemente lo que nos queda es agrupar en capas, en el caso que no lo hayamos hecho, darle las características a las líneas como nos están pidiendo y ya nuestra pieza debe estar lista. ¿Listo? Ahora vamos a empezar a agrupar esto en capas. ¿Cuántas capas creemos debemos crear para organizar correctamente nuestro dibujo? ¿Cuántas capas creemos y qué nombre deberíamos colocar? ¿Cuántas capas creemos podemos utilizar o podemos crear acá para ordenar correctamente nuestro dibujo? Por círculos, o sea, podríamos utilizar una capa para los dos círculos de la mitad y otra capa para los círculos, los 4 círculos. De pronto pregunto, antes de decir sí o no, Estefan. Sí o no, perdón. En este caso, esas dos capas de las cuales me estás comentando, es decir, esta capa y esta otra capa que serían los de afuera, me hago la pregunta. ¿Son elementos distintos a esta pieza? ¿Tienen características de pronto distintas? ¿O por el contrario, todo esto es una pieza completa? Es una pieza completa. Ajá. De pronto, si de pronto me hacen la consulta a mí, yo les pudiese decir, si quieren, hagamos una sola capa ahorita para almacenar la vista de las piezas. Es decir, este contorno, esta circunferencia
esta circunferencia y la de las 4 esquinas. Adicionalmente, las de esta cara, todo lo que es arista continua o arista visible. Porque esas líneas tienen una propiedad específica en pantalla. Observemos que acá tienen un contorno continuo negro, en este caso que es negro. Aparte, puedo observar que tengo otra característica distinta para los centros o lo que serían los ejes de esta figura. Entonces, ya tengo la primera. Entonces, podríamos tener otra capa, en este caso se me ocurre, para los ejes. Y aquí en estos ejes metemos estas tres que están acá. Aquí podemos colocar de pronto pieza. Y por último, ¿qué otra línea distinta a la que ya hemos revisado nos estaría haciendo falta ajustar? Las líneas grises. Estas linecitas grisecitas, que son las aristas no visibles o aristas ocultas de la pieza. Entonces, pudiésemos crear una tercera capa que a lo mejor, no sé, yo voy a poner que se llame no visible. Entonces, con estas tres capas, pensaría yo que ya tenemos ordenada de una manera, yo creo que bastante práctica y rápida, nuestra pieza. Y hagámoslo de esa manera. Borremos las anotaciones, realicemos nuestras capas lo más rápido que podamos. ¿Listo? Despleguemos nuestras capas. El manejador de capas. Empezamos a crear. Creamos una capa visible. Llamemos esta de pronto, puede ser que se llame pieza o puede ser que se llame contorno visible. Como ustedes lo consideren más apropiado, colóquenle ese nombre. Yo le voy a colocar pieza. ¿Listo? Ahorita nos encargamos del resto de las características, como color, como grosor, etc. Creemos la otra capa, que puede ser que se llame ejes, o puede que se llame líneas de eje. Podría ser. Como lo consideren más apropiado, colóquenle ese nombre. Y por último, podríamos colocar líneas no visibles. Podría ser. Ya tengo entonces estas tres capas. Pongámosles un color distinto a cada una para que visualmente sea fácil identificable en pantalla. A la pieza le pondremos de pronto el color azul. En los colores se lo colocan ustedes, porque ahorita no tenemos ningún tipo de requerimiento. Para las líneas de eje, pongámosle de pronto el mismo magenta. Para las aristas no visibles, pongámosle de pronto, no sé, amarillo. ¿Listo? Ya tenemos tres colores. Empecemos entonces a configurar las dos características, en este caso más importante, el tipo de línea y el grosor de línea. Pregunto, la capa de la pieza, ¿qué tipo de línea debería ser? ¿Continua o diferente a continua? Continua. Excelente. Es decir, dejamos el mismo tipo de línea. En el caso de la capa de líneas de ejes, ¿es un tipo de línea continua o es diferente a continua? Es diferente. Es diferente. Habíamos comentado que la característica de una línea de eje es que se representa de trazos largos, trazos cortos, trazos largos, trazos cortos y así. Es la representación para una línea de eje. Vamos entonces a cargar una línea de eje para este ejercicio. Hacemos un clic en continuo. Hasta ahora este proyecto solamente tiene una única línea, que es la continua. Vamos a la opción de load o cargar para entonces observar ahora sí todas las líneas que nos presenta AutoCAD. Y hay una, bueno, hay varias, pero de pronto yo se las muestro directamente, que podría ser
esta que se llama center o de pronto esta que se llama center 2, que observamos tiene estas características. Trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto. Esta también tiene trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto. Aquí abajito hay otra que se llama center X2, que tiene trazo largo, trazo corto. Observemos que las tres parece que los trazos van siendo como que más anchitos unos de otros. Entonces, ustedes deciden con cuál de todas estas tienen una mejor representación. Yo voy a escoger, en mi caso, esta que se llama Center 2, que es esta de aquí, la que dice 5X, perdón. ¿Listo? Le digo OK. Y luego le digo OK. Hasta ahora no quedó asociada. Vamos nuevamente por si acaso, en el caso que no haya quedado asociada. Selecciono centro, le decimos OK y listo. Ahora sí, ya esta tiene la característica de una línea de centro. Vamos con las otras, aristas no visibles. Estas aristas no visibles son líneas continuas o son líneas diferentes a la continua. Diferentes a la continua. Son diferentes. En el caso de una línea para aristas no visibles o contornos ocultos, es de trazos cortos uniformes. ¿Listo? Entonces busquemos esta línea dentro del listado en la opción de cargar. Podría ser de pronto la primera que tiene esa característica o puedo seguir explorando y me doy cuenta que más abajito también hay otras. Por ejemplo, esta que dicen dashed, esta también tienen esas características de segmentos, líneas segmentadas o de trazos cortos. Ustedes seleccionan aquella que les pudiese brindar una mejor representación, ya sea la primerita, sea un poco más abajo, eso lo deciden ustedes. Yo voy a tomar de pronto, a ver, tomemos esta, la primerita que dice dashed. OK. Selecciono la de dashed nuevamente, le digo OK y ya esa capa quedó asociada. Perfecto. Solamente nos quedan los grosores de línea. En este caso, cuando trabajamos en dibujo técnico, los grosores, las aristas o los contornos visibles, que son los continuos, suelen tener un mayor grosor. Y entre más cerca del observador esté, más grueso se debería representar. En este caso, vamos a utilizar un solo grosor. Y lo que corresponde a líneas de ejes y contornos no visibles deberían tener un grosor más delgado. Entonces, para la pieza, a mí se me ocurre. Vamos a colocar ahorita uno como referencia y luego verificaremos si nos quedó bien o hay que modificar. Yo voy a utilizar esta que es de 0.50 milímetros para los contornos de la pieza. Y utilizaré simultáneamente para línea de ejes y para contornos no visibles. No, hagámosle uno por separado. Aristas no visibles le vamos a colocar de pronto 20, 0.20. Y para los ejes, que es más delgadito todavía, utilizaremos de pronto 0.13. ¿Listo? Ahorita no hay mayor definición para las capas. Todo lo estamos haciendo en función a lo que ya conocemos de dibujo técnico. Perfecto, ya tenemos nuestras capas en el proyecto. Empecemos a asociar todo en su lugar correspondiente. Empecemos con las piezas. Selecciono, despliego el listado, pieza. Para hacerlo un poco más rápido, pudiésemos emplear la siguiente herramienta. En la parte superior tenemos un botón, no recuerdo ahorita cómo aparece la traducción literal en la versión en español, pero debe ser algo así como que copiar propiedades o transferir propiedades, algo así. Si alguien de pronto ahorita tiene el AutoCAD en español abierto, que tenga alguien la versión en español, porfa, confírmeme cómo es la traducción que aparece para este comando aquí. ¿Listo? Cualquier cosa me comentan en un instante. Y guardar propiedades.
Igualar propiedades, perdón. Esa es la traducción. Igualar propiedades. Esta herramienta de igualar propiedades nos ayuda a hacer esta operación. Cuando yo activo igualar propiedades, al seleccionar un elemento, observemos que el cursor se pone como un pincel o se le pega un pincelito en una esquina. Ahora, yo puedo, como lo dice el nombre, igualar la propiedad que tiene esta línea a otra que vaya a seleccionar. Y cuando digo igualar propiedad es que la pone en la misma capa, le pone el mismo color, le pone el mismo grosor, le pone el mismo tipo de línea. Entonces con esto puedo empezar a tocar todas las piezas o todas las líneas, perdón, que corresponden con esta característica para hacerlo todavía mucho más rápido. Inclusive vamos acá. Estas tienen estas características. Perfecto. Escape para finalizar. Ya tenemos la primera capa almacenada. Vamos con la segunda. Podría ser la de líneas no visibles. Verificamos cuáles son las aristas no visibles. Esta es una. Vamos a aristas no visibles. Y le digo igualar propiedades. Para hacerlo todavía mucho más rápido. Y toco los segmentos que lleven esa misma característica. Solo nos está haciendo falta la última, que son los ejes. Líneas de ejes, aquí tenemos línea de eje. Vamos a igualar propiedades. Perfecto y perfecto. Bien. Ya tenemos entonces, mira, nos faltó una aquí, perdón. Eso. Ok, listo. Ya nos dimos cuenta que nada nos quedó en la capa 0. Todo quedó en su lugar correspondiente. Listo. Si yo quisiera comparar lo que hemos hecho hasta ahora con lo que nos están presentando de este lado, ¿qué diferencia de pronto? Aparte del color, ¿listo? Ahorita no vamos a tomar en cuenta la impresión a color. Simplemente lo que son las líneas. ¿Cómo se observan las líneas en el PDF y cómo nos están quedando en el dibujo de AutoCAD? ¿Cómo se aprecian en el PDF y cómo se están apreciando en el dibujo en AutoCAD? ¿Se ven iguales? ¿Se ven un poco distintas? En el caso de que se vean distintas, ¿qué es lo distinto que puedo observar? Observemos las líneas, por ejemplo, las líneas de trazos cortos, cómo se ven aquí y cómo se están viendo acá. La línea de ejes, cómo se está viendo de pronto acá y cómo se está viendo aquí. ¿Cómo se están viendo esas líneas? ¿Qué diferencia puedo reconocer? Los compañeros que tenemos en sala, Angie, Diego, Tatiana, Sofía, Andrés, Camilo, David y Daniel. ¿Qué características distintas tengo de una con la otra? Sí, aló. ¿Hay alguien en sala? ¿Dónde, profesor? ¿Qué pena? A ver, atentos por acá. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre las líneas que tengo acá en el PDF, específicamente las que no son continuas, con las líneas
que no deberían ser continuas aquí en AutoCAD. ¿Qué diferencia puedo identificar entre unas y otras? Son muchos más cortas. Ajá, tienen otra característica, se ven como mucho más corticas. En este tipo de situaciones hay una modificación que tenemos que hacer y refiere es a una característica de la propiedad de la línea. Nosotros podemos sacar el panel de propiedad de los elementos con esta pequeña flechita que está acá, la que apunta abajo y a la derecha. Eso lo podemos sacar también con la tecla Control 1 y nos muestra el panel de propiedades de los objetos. Vamos a seleccionar un momento esta, la de aristas o contornos no visibles. Observamos que dentro de toda la información que nos están dando, hay una característica acá que se llama escala del tipo de línea. Esta escala del tipo de línea es algo así como cuando trabajábamos en los achurados la escala. Es decir, entre mayor sea el número, la escala de visualización de la línea va a ser más grande. Entre más bajito sea el número, entonces la escala de visualización del tipo de línea se va a hacer más pequeña. Por defecto siempre está 1, pero estoy casi seguro que hay que bajar ese valor, es decir, hacerlo inferior a 1, para que empecemos a observar de una mejor manera esta representación del tipo de línea. Yo voy a hacer la prueba y a propósito lo voy a aumentar. Le voy a poner 2. Ahora observemos cómo se ve acá. Como si fuera un trazo continuo. ¿Listo? No es tanto que sea un trazo continuo, sino que tiene una escala de visualización distinta. ¿Listo? Es como si para el dibujo estuviese más lejos. Entonces nosotros debemos modificar la escala del tipo de línea para hacerla visualmente más acorde a lo que estamos trabajando. Seleccionamos el elemento y empezamos a variar este número 1. Es decir, vamos haciéndolo cada vez más pequeño hasta el momento que ustedes digan, profe, sí, yo creo que ahorita tiene una buena escala. Eso también lo vamos a hacer como al ojo, pues. Sí, exactamente. Este Ok. ajuste es muy al ojo. ¿Listo? Vamos a imaginarnos que ahí quedó bien. Que ustedes digan, profe, sí, yo creo que ahí me parece que tiene una buena escala. No se ve ni muy grande ni muy pequeñita. Entonces nos va a volver a tocar igualar propiedades de esta a las otras. Eso lo hacemos para no tener que cambiar una por acá. Simplemente con igualar propiedades, seleccionamos la que ya quedó lista y se la llevamos al resto. ¿Está? Perfecto. Y ustedes pueden decir, profe, veo que aquí sí se ve bien, pero creo que acá me gustaría que quedara más pequeñita todavía. Lo ideal es que sea un solo ajuste para todos los contornos no visibles. ¿Listo? Si ese es el criterio, ojo, yo es porque quiero utilizarlo de manera continua. ¿Listo? Si ustedes dicen, profe, no, yo creo que debería ajustar todavía un poquito más estas, porque aquí se ve bien, pero para mí, como dibujante, podrían decir ustedes, aquí me gustaría variarlo. Entonces, perfecto. Sigamos modificando. Yo había colocado un 0.15. Probemos de pronto con 0.1. A ver, creo que tiene una mejor característica todavía. Entonces, igualo propiedades de este, que ahora parece que es el definitivo, a todas las demás, para que me queden iguales. Perfecto. Ahora sí, creo que esa parte ya quedó lista. Ahora vamos con las líneas de ejes, que son las que nos están haciendo falta. En este caso, como unas de las más cortas son las de estos circulitos, mi sugerencia es que empecemos por esta.
En este caso, observen que nosotros comenzamos por la más larga, pero cuando llegamos a la más corta nos dimos cuenta que teníamos que volver a ajustar. Entonces, creo que me parecería una buena idea comenzar por estas y de aquí le transferimos la propiedad a la otra. Variamos este valor de 1, pongámosle menos 0.5. Vamos a ver, todavía no se aprecia nada. Todavía no se aprecia, bajémosle el valor 0.2. Todavía no se aprecia, bajemos un poco más, 0.1. Ahí empieza a hacer algo. ¿Listo? ¿Observan? Ampliémosle un poquito más, pongámosle 0.15. No, con 0.15 no. Tiene que ser 0.1 o de pronto 0.12 por allí más o menos. Nada, 0.1 definitivamente. ¿Listo? Perfecto. Ahora igualamos propiedades. Seleccionamos una de referencia y empezamos a tocar el resto. Excelente. Y ahora sí, ya nuestra pieza quedó completamente representada. Vamos a ver cómo, perdón, cómo nos va a quedar en una hoja de papel, es decir, en una de las pestañas. Vamos a ajustar esto como lo hicimos antes y durante la evaluación. Vamos a la pestaña Presentación, configuramos el papel, modificar. Vamos a decir que imprimiré en PDF, la misma impresora. Vamos a utilizar un papel, agarremos un tamaño tipo carta. El tipo carta es el último de abajo, que dice ANSI A 8.5 por 11 pulgadas. Vamos a tomar esta hoja de papel. Verifico que sea acá presentación, que el desfase sea 0,0. Veo que aquí sea escala 1,1 y que la unidad sea milímetros. Nuevamente 1,1. Perfecto. Vamos a imprimir blanco y negro. Y como la pieza tiene una orientación, en la vista completa, tiene una orientación horizontal, lo dejaré bajo esa misma característica. Cerrar. Perfecto. Ahora sí, esto es una hoja tipo carta. Vamos a crear una capa para la ventana gráfica. Un color cualquiera. Y le ponemos la característica no imprimible. Algunos compañeros se nos olvidó esta característica en el examen. Esto es simplemente para que este contorno no salga en la impresión. Esa es la única finalidad. Que aunque sea visible, ese contorno no salga en la impresión. Perfecto. Doble clic aquí adentro para ajustar y vamos a ver de pronto qué escala le podemos colocar a esto. Probemos escala de zoom. Probemos 1000 entre 50 XP. Muy cerca, muchísimo, muy cerca. Vamos a alejarnos. Zoom, escala, 1000 entre 100 XP. Todavía más. Zoom, escala, 1000 entre 500 XP. Ahí empieza a tomar un poquito de forma. Pero creo que puedo hacerlo un poco más. Zoom, escala, 1000 entre 750 XP. Ahí creo que vamos bien. Centremos la pieza. Doble clic por fuera para salir. Me voy a acercar un instante a estas líneas. ¿Cómo se aprecian aquí en la hoja de papel y cómo se aprecian aquí en el espacio modelo? Observemos aquí y observemos acá. ¿Se aprecia de pronto el ajuste que hicimos hace ratico de la propiedad?
No, señor. Parece que no hubiéramos hecho nada estando aquí, ¿cierto? Porque miren que los ejes de la circunferencia quedaron todos como si fueran unas líneas continuas. Si a ustedes les llega a pasar esto, perdón, lo más seguro es que tengamos que hacer un ajuste estando aquí en el espacio papel. Hay un parámetro para igualar la visualización de lo que pasa en el modelo con lo que pasa en el papel. El comando es este, ya lo escribimos aquí en pantalla. PS LT Scale. Ya lo voy a escribir por acá para que aquellas personas que quieran tomar nota lo puedan hacer. Escribamos aquí. Parámetro para ajustar la visualización de los tipos de línea como se ve en el modelo y como se ve en el papel. ¿Listo? Ese parámetro se llama PSLT Scale. Perdón, coloqué aquí una PD. PS. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto que está acá? PS es el paper space, que es el espacio papel. El LT es el line type, que es el tipo de línea. Y lo último, pues obviamente, es la escala. ¿Listo? ¿Qué hace este parámetro? Es ajustar, como lo dice aquí por partes, es ajustar la escala del tipo de línea en el espacio papel. ¿Listo? Es lo que hace este parámetro nomás. Entonces, vamos a ver cómo funciona un segundito este parámetro. Este se parece un poco al parámetro del DIMPICORDS, es decir, se mueve entre 0 y 1. Vamos a ver un momento qué valor tiene este parámetro aquí en esta ventana gráfica. Entonces escribo PSLT y ya nos sale de primerito. PSLT Scale, es decir, espacio papel, tipo de línea, escala. Dice por acá que tiene como valor 1. ¿Listo? Nosotros tenemos dos posibles valores a acomodar. Pongámoslo por aquí. Valor 0 y valor 1. En valor 0 es cuando la escala es diferente. Entre los dos espacios de trabajo. Y el valor 1 es que la escala visual es igual. ¿Listo? Vamos a verificar entonces qué valor tenemos acá. PSLT Scale y aquí está. Nos dice que el valor es 1. Quiere decir que como se visualice en el modelo, se debe visualizar en el papel. ¿Qué es lo que nos estaba pasando? Pues se estaba viendo muy grande todavía, como fuera de escala. Ahorita yo hice algo a propósito y ya puedo darme cuenta que ya tiene la representación apropiada. ¿Qué fue lo único que hice? Refrescar la pantalla. En este caso, utilizamos el comando de regen para refrescar la pantalla. Es como si estuviésemos dándole aquí en el escritorio el F5 para refrescar. Esa misma función hacemos nosotros acá
en AutoCAD. Nosotros refrescamos la pantalla de trabajo con el comando regen. ¿Listo? Si verificamos que el valor está correcto, entonces simplemente tenemos que refrescar la pantalla. Si hubiese tenido el valor de 0, si hubiera tenido de pronto el valor de 0 ajustado, vamos a ponernos acá, PSLT Scale. Si el valorcito que aparece acá hubiera dicho 0, quiere decir que la visualización era distinta entre los dos espacios. ¿Ok? Por mucho que lo hubiéramos dicho refrescar, no hubiera pasado nada. Entonces, listo, ya logramos realizar esto. Vamos a quitar esas anotaciones. Quien quiera tomarle captura de pantalla lo puede hacer en este instante, para que le quede esta información. Perfecto. Borremos aquí. Y ahora intentemos imprimir. Control P para imprimir. Vista previa. Y aquí estamos observando nuestra pieza. Con todas las características que aparecían en el PDF. Obviamente no hay acotamiento ni texto porque no lo hemos incorporado todavía. ¿Listo? Entonces simplemente le decimos plotear o imprimir y lo guardamos de pronto, no sé, lo pondré en el escritorio. Pieza mecánica. Y ya tenemos acá este otro plano de esta pieza mecánica impresa digitalmente. ¿Listo? Hasta ahorita, jóvenes, ¿alguna pregunta, especialmente en cuanto a la construcción y el ajuste de las líneas? No, señor. Excelente. Entonces, ya sabemos cómo abordar este ejercicio. ¿Listo? Obviamente aquí lo hicimos completo en clase. Pero por lo menos ya tenemos esta idea de cómo trabajar toda esta construcción dependiendo el análisis que nosotros hagamos. Obsérvese que nosotros tuvimos que gastar no será palabra, invertir un tiempo específico para poder descomponer esto que decía un compañero ahorita en la mañana, no recuerdo si era Diego, no recuerdo, que decía, profe, yo es que no lo logré. Intenté hacerlo, pero no encontré cómo llegar al ejercicio. Entonces, nos toca, perdón, siempre descomponer qué es lo que tenemos acá. Cómo podemos ir complementando para encontrar el mejor camino, el más sencillo, para llegar a este resultado. ¿Listo? Perfecto. Continuemos entonces en los minutos que nos quedan de sesión en trabajar otro punto importante dentro de lo que es nuestro trabajo en AutoCAD y es el referido a lo que es la incorporación de cotas o de el acotamiento en un proyecto. Nuevamente, la parte del acotamiento, así como el texto, se encuentra en la guía de estudio número 8. Primero encontraremos los textos y después vendrá el acotamiento o el dimensionamiento. ¿Listo? El acotamiento o el dimensionamiento, no solo en AutoCAD, en dibujo técnico en general, resulta de la necesidad de nosotros incorporar en el proyecto medidas. Por ejemplo, imaginemos que nosotros nos estamos mudando a un nuevo apartamento, el apartamento está recién comprado y los closets vienen, o sea, solamente viene el espacio del closet, pero no hay ni puertas, ni gaveteros, ni repisas, ni el perchero, ni nada. Es decir, está el hueco vacío para nosotros mandar a colocar un closet. Entonces, de pronto yo me pongo a revisar por internet y consigo algunos closets
que me gustaría tomar de inspiración para que así queden los closets de mi habitación. Entonces agarro una hoja de papel, empiezo a hacer un bosquejo, perfecto, me quedó súper chévere. Y esa hoja de papel la llevo a donde un carpintero. Y hablo con el señor. Hola, señor carpintero, ¿cómo está? Tengo por acá el dibujo o el diseño de un closet que necesito mandar a construir para instalar en mi habitación. Entonces, yo voy y le muestro la hoja del bosquejo al carpintero y él me dice, ah, muy bonito closet. Y luego me va a preguntar, ¿y cuánto por cuánto mide el closet? Y yo de pronto me quedo así. Si yo no tomo la medida del espacio del closet, obviamente el carpintero no va a poder darme ni siquiera un aproximado al precio. ¿Listo? Necesito regresar a mi casa, tomar la medida del ancho, la medida del largo, la medida de la profundidad y volver al taller del señor carpintero y decirle, señor carpintero, ya tengo la medida. De ancho van a ser 2,50 m, de alto van a ser 2 metros y de profundidad tiene 70 centímetros. Y listo, con esas medidas, el carpintero empieza a hacer un desglose de cuántas láminas se puede llevar para realizar dicha construcción entre los accesorios, entre el pegamento, entre el barniz, la instalación, todo esto, el transporte. Nos dice, señor Enrique, el closet le sale en tantos pesos. Yo digo, ah, listo, me parece un buen precio, entonces vamos a hacerlo. Nos dimos cuenta que en este ejemplo tuvimos que facilitar las medidas para que el señor carpintero pueda, primero, presupuestar, es decir, cotizar un trabajo, y segundo, para que él pudiese darme no solamente el precio, sino tener el tamaño ya casi que exacto de cómo va a quedar. Entonces, el acotamiento en dibujo técnico, indistintamente si es en AutoCAD o si es a mano, el acotamiento en dibujo técnico es una herramienta con la cual nosotros facilitamos las medidas completas de un elemento que se va a construir, que se tiene pensado construir o que ya está construido, pero necesito tener un plano acotado de dicho elemento. Entonces, nosotros, siempre es importante tener una noción relativamente clara de cómo son los principios básicos del acotamiento en AutoCAD. No solamente en AutoCAD, sino también en dibujo técnico. ¿Listo? En AutoCAD tenemos 8 formas básicas de incorporar un acotamiento. Tenemos, hagámoslo con otro color. Tenemos el primero, que es un acotamiento lineal. Este acotamiento lineal solamente me permite incorporar una cota horizontal o vertical en un elemento. No importa que el elemento tenga líneas inclinadas, si tiene líneas inclinadas, solamente voy a poder referenciar o la distancia horizontal o la distancia vertical de dicho elemento. Tenemos un acotamiento de tipo alineado. Este acotamiento de tipo alineado aquí sí me permite incorporar una cota paralela a una línea inclinada. Es decir, que no sea ni horizontal ni vertical. Tengo también un acotamiento de tipo angular con el cual nosotros podemos incorporar los números de grados o los grados que hay entre dos líneas específicamente. Tenemos por otro lado el acotamiento de longitud del arco. En este caso de longitud del arco, nosotros podemos acotar la distancia en la línea curva que hay de aquí hasta el final. ¿Listo? Es como si estuviésemos siguiendo ese trayecto curvo. Esta medida curva es la que aparece acá. Y AutoCAD nos antepone al número una pequeña simbología que es como una U invertida o como un arco que nos da la información de qué es lo que estamos incorporando en pantalla, o en este caso de este objeto.
Tengo seguidamente el acotamiento del radio. Este acotamiento puedo aplicarlo a arcos y lo puedo aplicar también a circunferencias. Cuando utilizo este tipo de acotamiento, el programa me antepone al valor numérico la letra R, que se refiere al radio. Tengo también el acotamiento de tipo diámetro, en la cual coloco la distancia o la longitud que mide el diámetro y AutoCAD antepone al valor el símbolo correspondiente a diámetro, que es la letra griega phi, que nos indica que el diámetro de esta figura, en este caso, es de 17.93. Tengo luego el acotamiento de tipo ordenada o coordenada. Creo que la traducción en la AutoCAD en español es como coordenada. En este caso, nosotros lo que acotamos es un punto. Es decir, nosotros solamente tocamos un punto y el programa nos da la distancia que tiene ese punto con respecto a X y este punto con respecto a Y. Es decir, nos da, como lo dice el nombre, el punto de coordenada en el espacio. Este es el único acotamiento donde la posición de un objeto sí interfiere en el resultado del acotamiento. Si yo tengo un objeto, por decir acá, este tiene unas coordenadas en específico. Si ese mismo objeto lo tengo más hacia la derecha, entonces este nuevo objeto tendrá otra ubicación diferente en el espacio. Entonces, este es el único acotamiento, pongámoslo con otro color, donde la ubicación sí influye en el resultado del acotamiento. Por último, tenemos el de tipo recodo. En este caso del tipo recodo es cuando la representación que me ofrece un acotamiento de tipo radio no se aprecia muy bien dentro del dibujo. Es decir, puede que exista algún cruce de información, puede que exista de pronto como una incorrecta lectura cuando utilizamos el acotamiento de tipo radio. Si eso es lo que ocurre, debo recurrir a el acotamiento de tipo recodo. Me da también para poder identificar un radio de un arco, pero observamos que su representación o su visualización en pantalla es como una línea de zigzag. ¿Listo? Entonces, la diferencia entre el recodo y el radio es la representación de la línea donde se está posando esta información. En el caso de recodo es más o menos como una línea de zigzag. Entonces, esta línea de zigzag yo la puedo colocar en diferentes sentidos. Más a la derecha, más a la izquierda, con la finalidad de que estas líneas o estas líneas nunca interfieran en la lectura de un plano. Estas son, estas son el acotamiento básico que tenemos en AutoCAD. Y tenemos dos variantes de un acotamiento lineal y son las que estamos mostrando ahorita en pantalla. La primera variante de un acotamiento lineal es el acotamiento continuo o continuado. En este caso, necesito un acotamiento lineal y luego le digo a AutoCAD que voy a proseguir este que está acá y empiezo, indicando los puntos, empiezo a incorporar el acotamiento faltante. Todo siguiendo la misma línea, es decir, no encontraremos detalles de imprecisión en cuanto a la alineación del acotamiento. Y el derecho es el acotamiento de tipo línea base. En este caso, existe una línea fija, en este caso sería la de acá abajo, y en función a esta, yo voy a indicar las alturas que va teniendo un objeto de manera determinada. ¿Listo?
El proceso de acotamiento en AutoCAD, yo lo confieso, es sumamente sencillo. Creo que es una de las cosas más, creo que es inclusive hasta más sencillo o igual de sencillo de trabajar con textos. Pero a veces esta ventaja de que sea tan sencillo puede hacer que nosotros incurramos algunos detalles no apropiados en cuanto a la colocación de acotamiento en un dibujo en particular. Entonces, en función a eso, nuevamente les comento, es importante que nosotros podamos revisar un poco cierta bibliografía por internet que nos vaya o nos refresque ciertos criterios básicos, ciertos principios generales de cómo es un proceso de acotamiento en un dibujo técnico. ¿Listo? Hasta ahora, jóvenes, ¿alguna pregunta, duda, comentario o inquietud? ¿Alguna pregunta o comentario hasta el momento? No, señor. Perfecto. Si de pronto va habiendo alguna pregunta, enseguida, profe, regale un momentico que necesito consultar algo. Para nosotros acceder a las herramientas o los comandos de acotamiento o de cotas, nos dirigimos a la cinta de opciones, pestaña Inicio, sección Anotación, es decir, donde estaba el texto de ayer, y ubicamos el botón correspondiente en la parte superior derecha que dice Lineal. Aquí encontraremos los acotamientos que estuvimos comentando ahorita. Repito, cinta de opciones, pestaña Inicio, sección Anotación y el icono es el que está en la parte superior derecha de este grupo. Por defecto aparece como lineal. Cada vez que abrimos un archivo nuevo, aparece como lineal. Y aquí tenemos todos los tipos. Lineal, alineado, angular, etc. Además de poder acceder por acá, podemos dirigirnos a la pestaña Anotar o Anotación. En esta pestaña de anotación, observamos que podemos también acceder aquí a los textos, pero podemos acceder también aquí a el acotamiento. Entonces, en el botón que corresponde, aquí que dice lineal, tenemos los mismos tipos que acabo de mostrar ahorita y además tengo las dos variantes del acotamiento lineal, que es el acotamiento continuo o continuado y el acotamiento de tipo línea base. Estos dos acotamientos, una vez más, solamente los puedo incorporar cuando ya tengo un acotamiento lineal en pantalla. Entonces, probemos con estas figuras cómo poder empezar nuestro acotamiento. Arranquemos con este cuadrado. Vamos a moverlo un poco más a la izquierda. Listo. Activamos primero el comando lineal para ver el de acotamiento lineal para ver cómo funciona. Clic en acotamiento lineal. Simplemente indicamos los puntos finales de lo que quiero acotar. Clic aquí, clic acá y ahora simplemente posicionamos la cota en pantalla. Puede ser que esté por dentro o puede ser que esté por fuera. Lo que no debería estar es que el acotamiento esté sumamente lejos del objeto, porque puede incurrir en un error de lectura del plano. Tampoco es recomendable que esta línea de acotamiento coincida con el objeto, porque entonces puede incurrir también en un error de lectura. En este caso, no sabemos si el objeto es un cuadrado o si el objeto simplemente tiene forma de U invertida. Para que esto no ocurra, este acotamiento nunca debería estar sobre las líneas que conforman el objeto como tal. Repito nuevamente, acotamiento lineal, tocamos los puntos extremos y ubicamos. Moviendo el cursor solamente, ubicamos la posición de la cota. Un clic para confirmar la posición. Perfecto. Hagamos el acotamiento vertical. Activamos nuevamente acotamiento lineal, punto inicial, punto final.
ubicamos la cota. Perfecto. Ya este elemento ha quedado acotado. Probemos este otro rectángulo. Nuevamente, acotamiento lineal. Punto inicial o punto final. O punto inicial, punto final. Es indistinto. En este caso es indistinto. Ubico la cota, puede ser por fuera o puede ser por dentro. Si la vamos a colocar por dentro, las dos cotas, porque así sea el requerimiento de la pieza, intentemos, señores, que no nos queden de la siguiente manera, porque entonces puede dificultar la lectura. Intentemos evitar, por sobre todas las cosas, que el contenido textual vaya a cruzarse, porque aquí literalmente no sabemos qué es lo que dice. Por mucho que yo tenga una supervista, creo que no logro distinguir los números. Entonces, para que esto no ocurra, siempre debemos alejar los números de cada cota de una manera apropiada y que tenga una buena representación. Esta podría ser una forma correcta de acotar internamente esta figura. En horizontal mide 22, en vertical mide 35 unidades. Acotamiento alineado. Listo, decíamos que este acotamiento alineado nos permite crear una cota paralela a una línea que no sea ni horizontal ni vertical. De igual manera, puntos extremos y ubicamos la cota. Yo la voy a colocar por aquí. Si hubiésemos empleado un acotamiento lineal de este mismo segmento, yo solamente puedo incorporar o el horizontal o el vertical, pero no puedo incorporar el alineado. Puedo incorporar uno de los dos, pero no podré incorporar el acotamiento alineado. Ubico en la posición que me parezca apropiada, clic para confirmar. Probemos ahora acotamiento angular. En este caso nos da los grados que tienen dos líneas en específico. Vamos a tocar en este caso esta línea y esta línea y observo que el programa me coloca la medida angular que tienen esas dos líneas. En este caso, 35 grados. Probemos de pronto en esta esquinita del rectángulo, acotamiento angular, clic acá y ubico la cota en el lugar correspondiente, en el lugar que me parezca apropiado, 90 grados. Si el ángulo tiene decimales, pues el programa colocará decimales como por ejemplo acá. Si es un ángulo entero, pues obviamente no me pondrá nada de decimal. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta con estos tres comandos de acotamiento? Lineal, angular y alineado. ¿Alguna consulta o pregunta hasta ahorita? Hasta ahora vamos bien. Excelente. Probemos acá. Siguiente. Longitud del arco. Toco el arco que quiero acotar y ubico por dentro o ubico por fuera. Clic para confirmar la posición. Probemos radio. Seleccionamos el objeto y ubicamos la información del radio por fuera o por dentro, donde nosotros nos parezca mejor y que no vaya a interferir la lectura de un objeto como tal. Puedo acotar el radio a una circunferencia y también puedo acotársela a un arco, si tengo la necesidad. Si es el diámetro, selecciono también el objeto y puedo ubicar la cota por dentro o puedo ubicar la cota por fuera, donde nos parezca más apropiado colocar esta información. Probemos ahora el de coordenada, ordenada o coordenada. Decíamos que este es el único acotamiento que la posición de un objeto en el espacio sí tiene repercusión en lo que estamos haciendo. A propósito, yo voy a copiar este hacia un ladito, lo voy a copiar hasta acá arriba.
tienen ubicaciones diferentes en AutoCAD. Voy aquí y digo acotamiento de coordenada. Toco solo un punto y de este punto yo puedo decir distancia con respecto a X o distancia con respecto a Y. Una de las dos. Si quiero hacer las dos, me tocará repetir el proceso. Si yo muevo el cursor a la derecha o a la izquierda, este número 20 representa la separación de este punto con respecto a X. Si muevo el cursor hacia arriba o hacia abajo, este valor de 217.93 es la separación que hay entre dicho punto y el eje Y. Entonces, con un clic confirmo la ubicación. Vamos a realizar el otro, que es el vertical. Perfecto. Ya tenemos el acotamiento de coordenada de un punto específico. Voy a hacer la prueba con este que está acá. Las medidas son las mismas, pero la ubicación es diferente. Este acá tiene 82.03 con respecto a X y tiene 307.92 con respecto a Y. Aunque midan lo mismo, la ubicación es distinta. Por tal motivo, el resultado de ese acotamiento es diferente. Si tuviésemos el mismo elemento en otra parte, pues la ubicación será distinta. Por último, tenemos el acotamiento de tipo recodo. Este acotamiento de tipo recodo nos ayuda a poder incorporar la información del radio de un arco o una circunferencia mediante una línea tipo zigzag. En este tipo de acotamiento debo hacer 4 clics, es decir, debo indicar 4 informaciones. Información número 1 o clic número 1, observemos la ilustración. Tomemos una captura para que se vea más amplio. Observemos acá. Perfecto, se ve mucho más amplio. Clic número 1, selección de objeto. Clic número 2, el final de la línea de ese zigzag. Clic número 3, posicionamiento del texto. Y clic número 4, posicionamiento del quiebre de zigzag. Son solamente 4 clics que debo indicar en este tipo de acotamiento. Repito, clic número 1, selección de objeto. Clic número 2, finalización de la línea de acotamiento. Clic número 3, ubicación del texto. Y clic número 4, posicionamiento del zigzag. Vamos entonces acá y utilicemos esta misma circunferencia. Utilizamos acotamiento de tipo recodo. Clic número 1, selección de objeto. Clic número 2, finalización de la línea. Clic número 3, ubicación del texto. Y clic número 4, posicionamiento del zigzag. Y aquí está. Y tenemos entonces la incorporación de un acotamiento tipo recodo. Repetimos nuevamente. Clic número 1, selección de objeto. Clic número 2, finalización de la línea. Clic número 3, posicionamiento del texto. Y clic número 4, indicación del zigzag. Y tenemos ahí nuevamente el acotamiento de tipo recodo. Observemos que en este tipo de acotamiento, la línea yo la puedo colocar con cualquier inclinación. ¿Listo? Con tal de que esto no me vaya a interferir la correcta ejecución o visualización de un objeto. Observamos rápidamente las dos variantes del acotamiento lineal, es decir, continuado y de línea base, antes que finalice nuestra sesión de hoy. Perfecto. Decíamos que para poder utilizar un acotamiento, ya sea continuo o continuado, o ya sea de línea base, necesitamos partir de un acotamiento lineal. Entonces,
Vamos a realizar el primer acotamiento lineal en esta pieza. Acotaremos de aquí hasta acá. Ubicamos en el lugar apropiado. Clic para confirmar. Ahora sí, puedo continuar este que está acá. Acotamiento de tipo continuado. Simplemente nos tocaría indicar los puntos hasta donde quiero hacer referencia. Y ya tengo esto. Intentemos acotar en la parte superior también. Debo partir de un acotamiento lineal. Primero incorporo un acotamiento lineal acá. Y luego, ahora sí, acotamiento continuado. Clic aquí y clic en el otro punto. Intentemos ahora hacer el de la derecha. Partimos siempre de un acotamiento lineal y luego podemos continuar. Y aquí está. Este es el funcionamiento de un acotamiento de tipo continuado o continuo. Y ahora, por último, sería el acotamiento de tipo línea base. Como habíamos dicho, parte también de un acotamiento lineal. Hago primero el acotamiento lineal y luego, ahora sí, puedo hacer el línea base. Y empiezo a tocar los otros dos puntos donde quisiera incorporar el acotamiento. De la base hasta este vértice hay 20, de la base hasta este vértice hay 55, de la base hasta este vértice hay 70. En este caso, de vértice a vértice hay 20, de aquí hasta aquí hay 35 y de aquí hasta arriba hay 15. Si yo sumo todo, al final también tiene que medir 70. ¿Listo? Entonces, es otro tipo u otras variantes que tiene este acotamiento. Un acotamiento ya sea continuo, ya sea de tipo línea base. Hasta ahorita, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta, comentario o inquietud con respecto al acotamiento? ¿Alguna pregunta hasta ahorita con respecto al acotamiento? Profe, ¿podríamos utilizar la pieza que hicimos ahorita pues para hacer estas medidas? Claro. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a buscar el que ya tenemos en el PDF para que nos sirva de referencia, como nos debería quedar. ¿Ok? Listo. Como el acotamiento, al igual que el texto, es otro elemento distinto en pantalla, entonces este debe estar en otra capa aparte. Si tenemos textos, para texto tiene que haber una capa. Si tenemos acotamiento, el acotamiento tiene que estar en otra capa distinta. Entonces, yo voy a crear una capa nueva que se llame de pronto cotas o que se llame acotamiento y le colocaré un color cualquiera. Vamos a ponerle el verde número 82 y le pondré un grosor. Los grosores del acotamiento no suelen ser muy anchos. Podemos utilizar de pronto ahorita un grosor de 0.13 podría ser o 0.9. Perfecto. Aprovecho y coloco la capa de cotas como capa activa. ¿Qué quiere decir? Todo lo que voy a insertar ahorita quedará almacenado en la capa de cotas. Perfecto. Vamos entonces a observar acá. Tengo en el centro los radios. Radio de 12.5 y después tengo otros radios de 20, perdón. Vamos a acotamiento tipo radio. Seleccionamos la pieza y ubicamos. Más o menos por aquí podría ser. Observo que el tamaño que ahorita tiene se observa distinto al que está en el PDF de la izquierda. Observemos que los tamaños son distintos. En AutoCAD hasta ahorita me está saliendo muy grande. El día de mañana, la primera parte de nuestra jornada, aprenderemos cómo ajustar un estilo de acotamiento para que se observe con un tamaño que a nosotros nos parezca apropiado para un dibujo. De igual manera, vamos a seguir
incorporando acotamiento y yo voy a guardar este archivo para mañana. Acotamiento de tipo radio, utilizamos la otra circunferencia. Radio tipo 20, perfecto. Vamos aquí arriba, los radios de las circunferencias externas. Radio, tocamos por aquí e indicamos que este es radio 80. De este lado tocamos radio 40, perfecto. Nos muestra que estos de las esquinitas tienen otros radios. Radio del interno. Vamos a intentar alejar un poco por aquí. Radio de este externo. Perfecto. ¿Dónde más veo un acotamiento? Un acotamiento lineal en la parte derecha, el que dice, en la izquierda, que dice 32. Acotamiento lineal. Y voy a tomarlo indicando este eje. Aquí, acotamiento de 32. En la parte inferior también tengo un acotamiento de 32 y abajo tengo otro acotamiento de 64. Puedo utilizar aquí este acotamiento lineal. Aquí puedo tener 32. Acotamiento lineal de aquí. Aquí, perdón, no era ese. Era de aquí hasta acá. 64, perfecto. Creo que de esa pieza no más. Hay un detalle que creo que no nos dimos cuenta. Yo por lo menos no me di cuenta hasta este instante. Observemos esto acá. El de 20. Ajá, hay una separación entre esto y esto de 20. Yo me despisté, honestamente me despisté y yo no vi ese número 20. Sin embargo, no pasa nada. Vamos a hacer lo siguiente para ajustar. Dibujamos una línea de aquí del cuadrante horizontal de construcción que mida 20. ¿Listo? Aquí está. Este punto final debe coincidir con la línea azul. Entonces, nos traemos todo esto con el comando mover de aquí. Creo que aquí es el punto final. Ah, no, lo hice mal. Es más hacia allá. De aquí hasta aquí. Creo que ahí sí está correcto. Perfecto. Borro esta línea y ahora sí. Para que me quede de pronto el 64 con el 20 alineadito, puedo emplear un acotamiento de tipo continuado o continuo. En este caso, casualmente, él sigue el último que hice, que fue el 64. Pero si por casualidad, cuando vayamos a hacer un acotamiento continuado, se ubica en otro sitio que no es el que necesitamos, no pasa nada, porque entre los corchetes que están en la parte inferior, hay una opción que dice seleccionar o selección. Cuando hago un clic en selección, puedo decirle a AutoCAD desde dónde quiero continuar. Toco este extremo y digo, quiero continuar desde acá. Entonces, sé que el acotamiento va de aquí hasta acá. Y este interno de 12 no va, así que lo puedo borrar. Ahora solo nos queda estos dos que están en la parte superior. Uno que mide 8 y el otro que mide 34. Voy a hacer primero el de 34 y lo haré de derecha a izquierda para luego continuar. 34. Haré el otro que me falta, acotamiento continuado, hasta aquí. Y perfecto. Y ya tengo todo el ejercicio listo. Voy a imprimirlo ya que tengo el acotamiento listo de mi ejercicio. Vamos a centrarlo un poco mejor y volvamos a imprimir. ¿Lista previa? Excelente. Clic derecho para imprimir. Y pongamos que este es el número 2.
Excelente. Ya tenemos el otro planito, en este caso, con el acotamiento. Ojo, un paréntesis, para aquellas personas que tengan instalado en su computador el programa Acrobat, Adobe Acrobat Reader, como lector de PDF, este tiene la particularidad de que en la barra lateral izquierda, además de yo poder visualizar las hojas que tiene un proyecto, en el caso de AutoCAD, puedo visualizar las capas que tiene el proyecto que traje de AutoCAD. Observemos que al darle al icono que son los layers o las capas, observo la capa de cotas, la capa de líneas no visibles, la capa de líneas de ejes, la capa de pieza. Y este archivo, hasta este instante, puede ser en cierta forma modificable porque puedo visualizar o no visualizar el elemento en el mismo PDF. Esta es una ventaja que tenemos si usamos el Acrobat Reader o el Adobe Acrobat para leer los PDF. No sé si otros lectores de PDF tienen esta función, posiblemente sí, pero a mí me gusta utilizarla porque así no tengo que generar otros planos adicionales si quiero imprimir la misma pieza. Entonces, puedo de pronto imprimirla sin cotas, puedo imprimirla con cotas, puedo imprimirla sin las líneas, con solamente los contornos visibles o todo el elemento completo. Entonces, para aquellas personas que lo tengan, pueden darse cuenta que tienen esta herramienta adicional. ¿Listo? Yo voy a guardar porque esto no lo he guardado, muy mal de mi parte. Y pongamos aquí pieza diurno. Cotas. Perfecto, ahora sí. Hasta ahorita, jóvenes, dudas, preguntas, comentarios o inquietudes con respecto a lo que hemos trabajado hasta este momento de los acotamientos. No, señor. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta adicional? Angie, Diego, Camilo, Tatiana, Sofía, Daniel y Andrés. No, señor, ninguna. Pregunta hasta ahorita. Una consulta. ¿Quedó alguien en sala? Estamos por aquí. Nos dormimos. Señor, Nos ninguna. quedamos despiertos. Bien. Presumo que el silencio es que no hay preguntas. ¿Listo? Entonces, tenemos unos ejercicios pendientes por hacer. Tenemos el del candado, tenemos el de la pieza. Entonces, realicemos los dibujos correspondientes, incorporemos también lo que es textos, en el caso de los que tengan texto, perdón, incorporemos acotamientos, los que tengan acotamiento, ajustemos líneas, como lo hicimos en el ejercicio de hoy, imprimamos PDF y empecemos a seguir trabajando con la herramienta. Listo, Tatiana, ya vi tu mensajito en el chat. Gracias. Profe, o sea Entonces, que para... una tarea pendiente, porfa, Daniel, ya te coloqué la asistencia de hoy. ¿Listo? Entonces, bien, por hoy nos toca hacer una pausa. Hoy tuve que terminar en la rayita. Nos encontraremos nuevamente mañana viernes, por favor, jóvenes, a practicar para poder observar sus ejercicios. ¿Listo? Nos encontraremos Dios mediante mañana viernes. Por favor, cuídense muchísimo, cuiden a sus familias y les deseo una excelente jornada del día jueves. Que estén todos Vale, muy profe, bien. gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe, gracias. Si alguien me faltó por la asistencia. Solamente me faltó David, que no sé, creo que lo veo ahorita por ahí, pero ha tenido problemas de conexión. Y Alex Monge. Profe, ¿ahí me escuchan? Listo. Listo, jóvenes. Cuídense Profe. muchísimo. Un feliz día para todos. Muy bien.